Dicen que el cáncer te consume el cuerpo, pero nadie te dice cómo va quemando tu alma, cómo te deja vulnerable ante las peores verdades. Yo lo viví. Mientras las quimioterapias me robaban el cabello y las fuerzas, mientras luchaba día tras día por un poco más de vida, mi esposo y mi madre se entregaban al pecado detrás de mi espalda. En mi propia casa. En la cama donde yo rezaba por un milagro. Mi nombre es Lorena, tengo 53 años, y he vivido lo suficiente como para saber que el verdadero veneno no se inyecta en las venas, se introduce en forma de traición, con besos falsos y abrazos llenos de hipocresía. Esta es mi historia. No para dar lástima, no para cobrar venganza, sino para que se escuche, para que no se repita, y para que otras mujeres no mueran en silencio como yo casi morí. Fui una mujer de fe, de familia, de lucha. Me casé con Arturo cuando tenía apenas 22 años. Él era mecánico, de manos ásperas y sonrisa amable. Al principio, era todo lo que yo soñaba. Mi madre, Guadalupe, parecía feliz por mí. Me abrazaba, me decía que él era un hombre bueno, que cuidaría de mí. Qué ironía, ella terminaría arrebatándomelo de la forma más cruel. Arturo y yo tuvimos 2 hijos, Emiliano y Camila. Fueron mi motor, mi alegría. Durante años, trabajé vendiendo tamales por las mañanas y bordando por las noches. Nunca fuimos ricos, pero nos bastaba con el amor, con las risas en la mesa y con los abrazos en días de lluvia. O eso creí. Mi madre vivía cerca, e incluso se quedó a vivir con nosotros por un tiempo después que se cayó y se fracturó la cadera. La cuidamos con cariño. Me sacrifiquei por ella como una hija debe hacer. A veces la sentia invasiva, opinando demais, ficando demais nos nossos espaços. Pero achava que era só a idade, jamais imaginei que ela estava ali por Arturo, não. Por mí. Mi pesadilla comenzó cuando el médico me dio el diagnóstico, cáncer de mama, estadio 3. El mundo se me vino abajo. Recuerdo que no sentí miedo, sentí culpa. Culpa de dejar a mis hijos. Culpa de que Arturo tuviera que cuidar de mí. Y ahí, en esa culpa, comenzó mi silencio. Me calé el dolor, los vómitos, la caída del cabello. Me calé a mí misma. Desmoronándose. Todo para no preocuparlos, y Arturo, al principio se mostraba atento. Me acompañaba al hospital, me traía té. Pero con los días, empezó a cambiar. Ya no me miraba a los ojos. Dormía en el sillón, para no molestarme. Why mi madre, esse hatia mais present do que nunca. Me tocaba el rostro con pena fingida. Me decía que estaba haciendo todo por mí, pero sus ojos, algo en sus ojos me causaba náusea. Una noche, escuché algo. No era la quimioterapia me afectando, era real. Llamados, risas ahogadas. Desde el cuarto de visitas. El cuarto. Donde dormía mi madre. Me levanté, aunque me doía todo el cuerpo. Caminé descalza, con la bata mal puesta y el alma en llamas. La puerta estaba entreabierta, y vi a mi esposo. Vi a mi madre. Vi el infierno abrirse frente a mí. No grité. No lloré. Me volví al cuarto como un cadáver viviente. Me envolví en la cobija y recé. Recé para que fuera un delirio. Recé para que Dios me llevara de una vez. No sé cuánto tiempo pasó. Días, semanas, yo dejé de hablar. Mis hijos empezaron a notar. Camila me preguntaba si me dolía algo. Emiliano insistía en dormir conmigo. Hasta que un día, Camila encontró algo. Un celular antigo da abuela. Fotos, vídeos, mensajes. Todo. Essa tarde, mis hijos deixaram de ser crianças. Se tornaram justiceiros. Y minha historia deixou de ser só minha. Antes de que todo se fuera al carajo, mi vida parecía una novela sencilla pero bonita. Yo era de esas mujeres que se despertaban al amanecer con el aroma del café colado, que ponía boleros de Javier Solís o Rocío Dúrcal mientras barría el patio, y que encontraba razones para agradecer aunque no tuviera mucho. Yo no soñaba con lujos ni con viajes, soñaba con tener una familia unida, con tener paz. Conocí a Arturo en una feria del barrio. Él tenía las manos llenas de grasa porque andaba arreglando una moto para su primo, pero aún así se acercó y me dijo: «Señorita, no se cansa de andar tan bonita». Me dio risa, la verdad. Era un charlatán, pero tenía esa sonrisa pícara que desarma. Nos pusimos a platicar ahí mismo, entre los puestos de elotes y los juegos mecánicos, y desde ese día no dejamos de vernos. Mi mamá, Guadalupe, no estaba muy convencida. Me decía que no confiara tan rápido, que los hombres cambian, que tuviera cuidado. Pero yo estaba enamorada. Arturo tenía algo distinto,
no tomaba mucho, no se perdía los fines de semana, y siempre me hacía sentir protegida. A los pocos meses ya me estaba llevando serenata con sus amigos y una guitarra mal afinada, pero yo lloraba de emoción. Al año nos casamos, vivimos nuestros primeros años en un cuartito de lámina en la colonia. Se llovía por las esquinas y hacía un calor del demonio en verano, pero era nuestro hogar. Yo lo decoraba con flores de papel que hacía en las tardes y colgaba cortinas que compraba de segunda. Arturo llegaba del taller rendido, pero siempre con una flor marchita o un panecito para compartir. A veces se sentaba a sobarme los pies, mientras me contaba chismes del barrio. Éramos pobres, pero nos sentíamos ricos de tanto querernos. Cuando nació Emiliano, todo cambió. Verlo ahí, chiquito, con sus manitas cerradas y su llanto fuerte, fue como ver la vida renaciendo. Yo no sabía ni cómo cargarlo al principio, pero aprendí. Lo aprendí todo con amor, cómo hacerlo dormir, cómo curarle la pancita, cómo arrullarlo. Con canciones que mi abuela me cantaba. Y después llegó Camila, mi niña, mi espejo. Con su cabello chino y esa mirada viva. Se convirtió en mi mejor amiga desde bebé. Arturo era un papá cariñoso. Se ponía a jugar luchitas con Emiliano. Y con Camila se inventaba historias de princesas que peleaban contra dragones. Los domingos hacíamos carne asada en el patio, con música de Pedro Infante de fondo y cervezas frías. Yo preparaba arroz con mole, y nos sentábamos todos en la mesa como si el mundo no tuviera problemas. Y mi mamá también estaba ahí, siempre metida, pero yo lo veía como ayuda. Era su forma de cuidar, o eso pensaba. Guadalupe venía casi diario. A veces me echaba la mano con los niños o me ayudaba a preparar tortillas. Nunca sospeché nada. Al contrario, me sentía agradecida. Cuando se cayó y se fracturó la cadera, le dije que se viniera a vivir con nosotros mientras se recuperaba. Le acondicionamos el cuarto de visitas y le pusimos su tele para que estuviera cómoda. Yo la cuidaba, le daba sus medicamentos, le sobaba las piernas cuando le dolían. Era mi madre. ¿Cómo no la iba a cuidar? Pasaron los años, y la rutina se volvió nuestra zona de confort. Arturo seguía trabajando mucho, pero seguía siendo proveedor. Yo seguía vendiendo gelatinas, haciendo costuras por encargo, llevándolos a la escuela, ayudando con tareas. Teníamos altibajos, como todos, pero no había día que no agradeciera por lo que teníamos. Yo creía que éramos una familia unida. Y creía que mi madre era parte fundamental de ese círculo, pero empezaron los silencios raros. Una vez llegué a casa y los vi a los dos, Arturo y Guadalupe, en la cocina, riéndose. En cuanto entré, se callaron. ¿De qué se ríen?, pregunté. De una tontería del trabajo, me dijo él. Mi mamá solo se fue a su cuarto. Yo sentí un hueco en el pecho. Pensé que era paranoia. Pensé que estaba cansada. Pero desde ese momento, empecé a mirar diferente. Después vino el diagnóstico. Un bulto que no dolía, pero estaba ahí. Estudios. Biopsia. Silencio. Es cáncer, señora. Esa frase me cayó como balde de agua helada. Me sentí morir. No por mí, sino por mis hijos. Pensé, ¿y si no los veo crecer? Arturo estaba ahí cuando me lo dijeron, pero su rostro no tenía lágrimas. Tenía incomodidad. Como si ya supiera que algo se venía a pique. Empezó la pesadilla, las quimios me dejaban sin fuerzas. Se me caía el cabello por montones. Dejé de comer. Me sentía un estorbo. Arturo me ayudaba, pero ya no con amor. Era con pena, con fastidio. Y mi madre, ella se volvía más presente. Más cuidadosa. Demasiado cerca de él. Y yo, tirada. En la cama, sin saber que entre ellos ya se tejía la peor traición. No sé en qué momento exacto comenzó el infierno, pero sí recuerdo el primer escalofrío. Fue una tarde de martes. Estaba recostada en el sillón con una manta sobre los hombros, porque la quimioterapia me dejaba temblando, aunque el sol estuviera pegando fuerte. Arturo llegó del taller, no me saludó con beso, ni siquiera me vio a los ojos. Entró directo al cuarto de visitas. El cuarto de mi mamá. Yo cerré los ojos fingiendo dormir, pero algo en mi pecho se quebró un poquito más, antes. Cuando llegaba del trabajo, venía directo a verme. Me preguntaba si ya había comido, me sobaba los pies, me contaba lo que pasó con los clientes. Ahora, cada día llegaba más seco. Con el ceño fruncido. Como si yo le estorbara. Como si mi enfermedad le diera vergüenza, y mi mamá, ella, se transformó en otra. Dejó de hablarme con cariño. Ya no me preparaba té como antes. Ya no se sentaba a mi lado en silencio como cuando murió mi abuela.
Ahora siempre andaba ocupada con Arturo. Que si ayudándole a preparar cuentas del taller. Que si hablando del motor del coche. Que si pidiéndole que subiera la garrafa de agua. Tonterías que no justificaban pasar tanto tiempo juntos, en mi propia casa, mientras yo agonizaba. Una noche escuché risas. Yo no dormía bien por los efectos del tratamiento, así que me quedaba en la sala viendo la televisión bajito. Y de repente, las oí, risas suaves. Como esas que uno trata de esconder, que salen entre dientes. Venían del cuarto de visitas. Me quedé inmóvil. Mi estómago se encogió. «Estás loca, Lorena», me dije. «Estás paranoica por todo lo que estás viviendo». Pero entonces empecé a notar los detalles, una blusa nueva que vi en el cesto de ropa sucia que no era mía. Una mancha de labial en una servilleta del comedor, y yo hacía semanas que no usaba nada en la boca. El celular de Arturo siempre en modo avión. Mis hijos me decían, «Mamá, papi anda raro». Y yo les respondía con la voz entrecortada. «Estoy cansado, mi amor. Todo está bien». Mentía. Me mentía. Porque aceptarlo era morir en vida. Una vez, escuché pasos en la madrugada. Me levanté sin hacer ruido, descalza, con esa bata que ya estaba toda deshilachada. Pasé frente al cuarto de visitas, y la puerta estaba entreabierta. Escuché una voz. Era mi mamá. Dijo, «¿Y si se despierta?» Y Arturo le respondió algo que no logré entender. Pero no hizo falta. Mi cuerpo entendió. Mis tripas entendieron. Era como si algo dentro de mí se rompiera en 1000 pedazos, pero sin sonido. Volví a la cama, temblando. No dormí. Miré el techo toda la noche. Al amanecer, me vi al espejo del baño. No me reconocí. Esa mujer sin cejas, sin pestañas, con los ojos huecos, no era yo. ¿En qué momento me había desvanecido? Mis hijos seguían preocupados. Camila, con apenas 12 años, me traía flores silvestres del parque. Me peinaba con delicadeza. Me leía en voz alta sus tareas. Emiliano, con 14, me preparaba sopa instantánea cuando Arturo no estaba. Ellos sabían. Lo sentían. Pero no entendían. Y eso me partía el alma aún más. Una tarde, Arturo llegó con una camisa nueva, carísima. Le pregunté, intentando sonar casual, ¿y esa camisa? Me dijo, seco, me la regaló tu mamá. Para mi cumpleaños. Yo asentí con la cabeza. Pero por dentro me estaba quemando viva. Mi madre comenzó a usar un perfume que jamás había usado. Uno fuerte, dulce, de esos que dejan rastro. Un día noté ese mismo aroma en la camisa de Arturo. Me juré que era coincidencia. Que estaba imaginando cosas. Que era una enferma celosa. Pero cuando las coincidencias se vuelven constantes, dejan de ser casualidades, y un día, pasó algo que me dejó helada. Estaba en mi cuarto, descansando. La puerta estaba entreabierta. Escuché a mi mamá decirle a Arturo en voz baja, «No sé cuánto tiempo más podremos seguir así». Arturo no respondió. Solo escuché pasos que se alejaban. Yo apreté los dientes. Me tragué el llanto. Porque si lloraba, me deshacía. La casa que un día estuvo llena de amor se volvió un cementerio. Arturo ya no dormía conmigo. Decía que el colchón lo hacía sudar. Mi mamá dejó de fingir. Se paseaba con batas nuevas, se pintaba los labios. Aunque no saliera de casa. Cocinaba para él. No para mí. A mí me daba arroz recalentado. A él, carnita asada con tortillas hechas a mano. Un día, me atreví a confrontarla. Le dije, «¿Hay algo que tengas que decirme, mamá?» Él a mí miró con una cara que nunca le había visto. Fría. Lejana. Y respondió, «Estás enferma, Lorena. Y no sabes lo que dices». Y sí, estaba enferma. Pero no loca. Mi alma veía lo que mi cuerpo no podía enfrentar, los síntomas de mi cáncer empeoraban. Pero el cáncer emocional, ese, era aún peor. Me mataban lentamente, con gestos, con desprecio, con miradas que ya no me incluían. Esa fue la traición más dolorosa, la indiferencia. Aquel día lo recuerdo con exactitud quirúrgica. Era un miércoles de esos grises, donde parece que hasta el cielo se queda sin palabras. Yo venía de una cita en el hospital, acababan de cambiarme la quimio y me sentía como si me hubieran vaciado por dentro. Arturo no fue conmigo. Dijo que tenía mucho trabajo. Mi madre tampoco me acompañó. Se justificó diciendo que le dolía la rodilla. Así que fui sola. Como si no tuviera a nadie. Y sin embargo, yo seguía creyendo que era normal. Que no querían verme sufrir. Que tal vez se sentían impotentes. Aún los excusaba.
Qué tonta, regresé en taxi porque no tenía fuerzas para el transporte. Apenas crucé la puerta, sentí que algo no estaba bien. Un silencio raro. Un olor distinto. Un perfume fuerte. Subí lentamente las escaleras, sosteniéndome del pasamanos. Y entonces lo vi. Mi mundo se detuvo. La puerta del cuarto de visitas estaba cerrada, pero no con llave. Escuché una risa. Su risa. La risa de mi madre. Y luego, un gemido. No fue como en las películas. No grité. No petí la puerta. No me desplomé al suelo. Solo abrí. Y lo que vi me quitó el alma. Estaban ahí. Los dos. Enredados. Sin ropa. Como si yo no existiera. Como si nunca hubiera dado mi vida por ellos. Mi madre me vio primero. Se cubrió apenas con la sábana. Arturo se volteó con cara de fastidio, no de culpa. Como si lo hubiera molestado. Yo solo dije, ¿por qué? Mi voz apenas salió. Mi garganta temblaba. Y ella, mi madre, la mujer que me parió, me miró a los ojos y dijo, ya no. Eres la misma, Lorena. Él merece una mujer viva. Sentí que moría de nuevo. Pero esta vez, de verdad, me fui. Salí de la casa sin rumbo. Caminé por las calles como un fantasma, con el pañuelo cubriéndome la cabeza y el alma hecha trizas. Me senté en una banca del parque donde solía llevar a mis hijos. Me abracé las rodillas. Lloré. Vomité. Maldad. Logré a Dios. ¿Qué hice tan mal, Señor? ¿Por qué me diste una enfermedad y una traición juntas? Pasé horas ahí, hasta que el sol se escondió. Regresé a casa al anochecer. Nadie me preguntó dónde había estado. Nadie me ofreció un vaso de agua. Arturo dormía no sé en qué cuarto. Mi madre se había encerrado. Mis hijos, gracias a Dios, no estaban. Se habían quedado en casa de una vecina por las tareas. Esa noche fue la más larga de mi vida, y al día siguiente, me derrumbé, desperté con fiebre. El cuerpo no me respondía. Llamé a Arturo, pero no vino. Llamé a mi madre. Silencio. Me arrastré por el pasillo hasta la cocina. Tomé un vaso de agua. Me caí. Me golpeé la cabeza. Sangre. Y nadie apareció. Pasaron más de 2 horas hasta que Emiliano y Camila regresaron da escola. Cuando me viram no chão, começaram a gritar desesperados. Me levaram para o hospital. Tive uma infecção grave. O médico disse que foi por desnutrição e estresse extremo. Minha filha chorava ao meu lado. Mamá, ¿qué está pasando? E eu só dizia, perdão, mi amor. Perdão, fiquei internada por 3 dias. Durante esse tempo, nem Arturo nem minha mãe apareceram. Nenhuma mensagem. Nenhuma flor. Nada. Como si Iuja tivese morrido, y fue ahí, en esa cama fría de hospital, que lo decidí. No me iba a callar más. No iba a seguir fingiendo que no pasaba nada. No iba a permitir que mis hijos crecieran creyendo que eso era amor. Porque eso era veneno. Eso era putrefacción. Cuando volví para casa, ya no era la misma. Seguía enferma, sí. Seguía débil. Pero algo dentro de mí se había encendido. Algo que dormía desde hacía años. Mi dignidad. Y no la iba a volver a enterrar. Ese mismo día, reuní a mis hijos en la sala. Les pedí que se sentaran. Cerré las cortinas. Apagué el televisor. Les hablé con el corazón abierto. Las conté. Las miradas. Los gestos. Las ausencias. Y finalmente, lo que vi con mis propios ojos, Camila rompió en llanto. Emiliano apretó los puños. Se quedaron en silencio por un rato. Luego, Emiliano me miró y dijo, no estás sola, mamá. Te juro por Dios que ellos van a pagar por lo que te hicieron. Y en ese momento, supe que la tormenta apenas comenzaba. Si tú estás escuchando esta historia hasta este punto, tal vez sea porque algo de esto también te ha pasado. Tal vez alguien que debió amarte, te traicionó. Y si es así, te pido que no te calles. Acompáñame hasta el final de esta historia. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. Porque yo todavía tengo mucho por contar. Y tú, no estás sola. Desde esa noche, mis hijos no volvieron a ser los mismos. Emiliano dejó de reír. Camila se encerró en su cuarto por días. Pero en sus ojos, vi algo más. Furia. Justicia. Firmeza. Mis hijos no permitirían que me destrozaran más. Ellos iban a hacer lo que yo no podía, ponerle nombre al dolor que Arturo y mi madre ni siquiera imaginaban lo que se les venía encima.
Después de aquella noche en que mis hijos supieron toda la verdad, algo en mi casa cambió para siempre. No hubo gritos, ni portazos, ni escándalos, pero el aire se volvió pesado, casi irrespirable. Era como si cada pared guardara un secreto. Sucio, como si los objetos supieran lo que había pasado y me miraran con compasión. Ya no era un hogar. Era una tumba silenciosa donde todos fingíamos respirar. Arturo evitaba a los niños. Cuando regresaba del taller, se encerraba en el cuarto con mi madre. Ya no cruzaba palabras con Emiliano ni con Camila. Apenas murmuraba. Un hola, seco, sin emoción, sin alma. Y mi mamá, esa mujer que me trajo al mundo, ya ni siquiera hacía el esfuerzo de fingir. Se paseaba por la casa con su ropa bien planchada, perfumada, como si fuera la señora de la casa. Me trataba con desdén, con indiferencia. A veces ni me respondía cuando le hablaba. Y cuando lo hacía, soltaba comentarios venenosos como, no, deberías ser tan dramática, o nadie tiene la culpa de que estés enferma. Yo me refugiaba en mis hijos. Ellos eran lo único que me mantenía en pie. Camila dormía a mi lado muchas noches, abrazándome por la espalda como si quisiera pegar mis pedazos rotos. Emiliano, aunque callado, me dejaba notitas. Mamá, te amo, vamos a salir de esto, eres la mujer más fuerte que conozco. Esos papelitos los guardaba bajo mi almohada, como talismanes. Porque yo, ya no creía en nada más. Una mañana desperté con un dolor punzante en el pecho. Pensé que era el cáncer avanzando. Me arrastré hasta el baño y vomité bilis. Me miré al espejo. Tenía la cara hundida, los ojos opacos, la piel ceniza. Parecía una sombra de mí. Pero aún así, preparé el desayuno para mis hijos. Huevito, con frijoles. Arturo no bajó. Mi madre tampoco. Solo los tres en la mesa, como una familia incompleta pero real. Esa misma tarde, me llegó una notificación del banco. Arturo había retirado todo el dinero de la cuenta conjunta. Los ahorros que guardábamos desde hace años. El fondo que era para emergencias, para mis tratamientos. Todo. Fui al banco. El asesor me explicó que la cuenta estaba a nombre de él. Que legalmente podía disponer de los fondos. Sentí que me faltaba el aire. Cuando regresé a casa, enfrenté a Arturo. Le pregunté por qué lo había hecho. Él ni siquiera me dejó terminar. Dijo, ese dinero ya no lo vas a usar, Lorena. Necesitamos invertir en el futuro. ¿El futuro? ¿De quién? De él y de mi madre. Lloré frente a mis hijos. Lord Arabia, de impotencia. Camila lo miró con odio. Emiliano se paró frente a mí como escudo. Arturo los ignoró y se encerró de nuevo. Esa noche, no dormí. Ni por el dolor del cuerpo, ni por el dolor del alma. Días después, Arturo me exigió que firmase su documento. Dijo que era para organizar as coisas da casa. Eu não queria assinar. Ele gritou. Minha mãe ficou do lado dele. Me pressionaram. Eu estava fraca. Tive medo. Medo de ser expulsa, de ver meus filhos sofrendo ainda mais. Assinei ponto sem saber. Naquele dia eu entreguei minha casa. Entreguei minha dignidade no papel. Meus filhos choraram ao saber o que eu tinha feito, mas me abraçaram. No importa, mamá. Esa casa no es un lugar seguro. Ya no lo es. Y tenían razón. Un domingo por la noche, llovía fuerte. De esas tormentas que hacen que hasta las paredes se quejen. Yo estaba en la sala, arropada, leyendo los salmos en voz baja. Arturo bajó, con mi madre detrás. Me dijo sin rodeos, tienes que irte. Esto ya no es tuyo. Pensé que era una broma. Rey nerviosa. Pero su mirada no tenía humanidad. Te doy hasta mañana. No quiero más problemas. Mi madre no dijo nada. Solo cruzó los brazos. Me miró como si yo fuera una extraña. Como si no fuera su hija. Como si nunca hubiera existido. Esa noche empaqué lo poco que tenía. Ropa, algunas fotos, las cartas de mis hijos. Al amanecer, me envolví en un rebozo y salí. Arturo and I me despidió. Mi madre me miró por la ventana mientras la lluvia me empapaba. Ni una palabra. And I una lágrima. Solo una puerta que se cerró detrás de mí. Y el sonido de mi corazón haciéndose pedazos. Caminé sin rumbo. Bajo la lluvia, con el alma abierta en canal. Nadie me abrió la puerta. Nadie me ofreció un café. Me senté en una banqueta, sola, mojada, temblando. Pensé en morirme ahí. Que me llevara el agua, el frío, el olvido. Pero entonces, recordé a Camila. Recuerda a Emiliano. Y me obligué a respirar. Me refugié en casa de una amiga de la infancia, Tere.
Me recibió con los brazos abiertos. Me dio una toalla, un caldo caliente. Me dijo, tú no estás sola, Lore. Aquí siempre vas a tener un lugar. Y lloré. Lloré como una niña. Como una madre sin nido. Como una mujer traída por la vida. Ese fue mi fondo. Mi caída total. Me quitaron el techo. Me robaron la paz. Me traicionaron de la forma más sucia. Pero no me quitaron algo, mi verdad. Nunca pensé que se podía estar viva y sentir que el mundo ya te dio por muerta. Eso fue exactamente lo que sentí las semanas después de que Arturo y mi mamá me corrieran de mi propia casa. Era como si me hubieran borrado de la historia. Como si nunca hubiera sido esposa, madre, hija. Como si no valiera nada. Me quedé unos días en casa de Tere, mi amiga de la infancia. Ella me cuidó con un cariño que no esperaba. Me preparaba caldito de pollo con arroz y limón, me ayudaba a bañarme, hasta me prestó su cuarto para que pudiera descansar mejor. Pero yo no dormía. Me pasaba las noches en vela, viendo el techo, recordando cada rincón de mi casa. La cocina donde le enseñé a Camila a hacer tortillas. El patio donde Emiliano aprendió a andar en bici. El cuarto donde me enamoré y donde después me rompieron el alma. Tere me preguntaba si quería denunciar. Si quería hacer público lo que Arturo y mi mamá me habían hecho. Pero yo solo quería respirar. Sentía que decirlo en voz alta lo hacía más real. Me daba vergüenza. Me dolía. Y lo peor, sentía que nadie me iba a creer. Un día salí a caminar un rato, con el rebozo cubriéndome la cabeza, arrastrando los pies, como si cada paso me doliera. Pasé frente a la panadería del barrio, donde antes me saludaban con cariño. Nadie me miró. Crucé frente a la casa de una comadre, y ella cerró la cortina apenas me vio. Una vecina le susurró algo al oído a otra, y se rieron. Me sentí sucia, como si yo fuera la culpable de todo. Llegué hasta el mercado. Quise comprar unas naranjas, pero no traía suficiente dinero. Le pedí al frutero si podía fiarme. Antes ni me lo pedía, él solito me decía, luego me lo das, doña Lore. Esta vez me respondió, no se puede, doña. Así son las reglas. Su voz fue seca. Como si yo fuera una extraña. Como si no le hubiera comprado por 20 años. Sentí que el mundo me empujaba hacia afuera. Que ya no había lugar para mí. Regresé a casa de Tere con los ojos rojos. Me encerré en el baño y lloré como nunca antes. De impotencia. De rabia. De tristeza. No por Arturo. No por mi madre. Lloré por mí. Por en lo que me había convertido. En una mujer sin nombre. Sin casa. Sin familia. En una sombra, mis hijos. Seguían comunicándose conmigo a escondidas. Me mandaban mensajitos desde el celular de una vecina. Me decían que me extrañaban, que me amaban, que tenían miedo. Y yo solo quería ir por ellos. Pero Arturo me amenazó. Dijo que si me acercaba, pediría la custodia completa y me acusaría de ser inestable. Y mi mamá, mi propia madre, decía a todos que yo estaba loca. Que decía cosas horribles por culpa del cáncer. Que necesitaba estar internada. Que estaba perdiendo la razón, y la gente empezó a creerle. Un día vino a verme una prima lejana, con cara de lástima. Me dijo, Lorena, tu mamá está preocupada. Dice que andas diciendo cosas bien feas. Que estás enferma de la cabeza. La miré directo a los ojos y le dije, ¿tú crees que yo inventaría algo así? Bajó la mirada. Murmuró, no sé, y se fue. Otra que me dio la espalda. Tere intentó animarme. Me llevó a una iglesita del barrio. Fui con ella un domingo por la mañana. Me arrodillé en la última banca. Pedí fuerzas. Pedí respuestas. Pero parecía que ni Dios me escuchaba. Y entonces, los vi. Vaya mi madre. Sentada en los primeros lugares. De la mano con Arturo. Sonriendo. Como si nada. Como si fueran una pareja normal. El pastor los saludó. La gente los aplaudió, y yo corrí al baño de la iglesia. Vomité. Mi dismay. Tere tuvo que llevarme de regreso. Pasé 2 días sin poder hablar. El dolor del abandono no es solo perder a las personas. Y es perder a ti misma. Y es mirar al espejo y no saber quién eres. Es querer gritar y darte cuenta que ya no tienes voz. Es vivir en silencio mientras otros cuentan una historia falsa sobre ti, y la gente los aplaude por eso. Y entonces vino lo peor, los chismes. Empezaron a decir que yo era violenta. Que yo era infiel. Que había perdido la cabeza. Que Arturo y mi mamá solo querían ayudarme. Que me internaron por amor. Por cuidado. Por compasión. Me volvieron un monstruo ante los ojos de todos.
Yo me cerré. Dejé de salir. Dejé de hablar. Escribía cartas para mí misma. Cartas que comenzaban con: querida Lorena, aunque nadie te vea, tú sigues aquí. Solo yo conocía la verdad. Y mis hijos también. Pero estaban atrapados en esa casa. Sin poder defenderme. Sin poder gritar. Sin poder abrazarme, pero incluso ahí, en el fondo de ese pozo, una chispa seguía ardiendo dentro de mí. Pequeñita, pero viva. Una chispa llamada resistencia. Las noches se hicieron eternas, noches frías, silenciosas, que me envolvían como un manto pesado de soledad. En casa de Tere, yo dormía en una camita junto a una ventana que daba al patio. Desde ahí podía ver la luna, a veces llena, a veces apenas una línea delgadita, como mi esperanza. Me acostaba hecha bolita, abrazando una almohada que ya tenía mi olor, como si eso me anclara a algo que aún me pertenecía. Cerraba los ojos y me regresaba al pasado. A mi casa. A la sala donde bailábamos cumbias cada Navidad. Al pasillo donde Camila corría con su muñeca. Al taller improvisado de Arturo, donde yo le llevaba su limonada bien fría en los veranos. Y luego, de golpe, el recuerdo de la traición. El rostro de mi madre entre las sábanas con él. La risa. La mirada descarada. El desprecio. Y entonces me despertaba empapada en sudor, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. A veces lloraba bajito. A veces mordía la almohada para no gritar. Tere dormía en el cuarto de al lado. Siempre me dejaba una veladora encendida en la mesita. A veces dejaba papelitos: mañana vamos por pan dulce, no te agüites. Pero yo no tenía hambre. Ni ánimos. Sentía que la vida me había puesto en pausa. Como si estuviera esperando una sentencia final. Una noche me armé de valor y abrí la cajita donde guardaba las pocas cosas que logré sacar de casa. Había una foto, yo con Camila y Emiliano en el parque. Los tres abrazados, con sonrisas de verdad. Esa foto la escondía. Porque me dolía verla. Pero esa noche, la sostuve por varios minutos. Y me dije: no me puedo dejar morir. Escribí una carta. A mí misma. Decía: querida Lorena, aunque nadie crea en ti ahora, aunque todos te hayan dado la espalda, tú sigues aquí. Sigues. Respirando. Sigues viva. Te arrebataron la casa, el nombre, la dignidad, pero no te arrancaron el alma. Acuérdate de quién eres. Recuérdalo, por favor. La leí en voz alta. 1, 2, 3 veces. Y sentí algo raro, como un fueguito prendiendo. Dentro del pecho. Como si una parte de mí despertara. Como si, por fin, después de tanto, me estuviera abrazando yo sola. Al día siguiente, decidí salir temprano. Me puse el rebozo, me peiné un poquito, me pinté los labios con el último labial que me quedaba. Me temblaban las manos. Camen. Por la colonia. La gente seguía sin mirarme. Pero esta vez, no agaché la cabeza. Caminé derecha. Con la vista al frente. Fui al parque donde jugaban mis hijos. Me senté en una banca. Cerré los ojos. Y recé: Dios mío. No te pido venganza. Solo justicia. No te pido que los castigues. Solo que me devuelvas a mí misma. Y por primera vez, sentí paz. Regresé con Tere y le conté todo. Sin pausas. Sin filtros. Ella me tomó de la mano y me dijo: Lorena, tú tienes que contar tu historia. Hay muchas mujeres viviendo cosas parecidas. Y tú puedes ser una voz para ellas. Yo dudaba. ¿Quién iba a querer escuchar mi historia? ¿Quién me iba a creer? Pero algo dentro de mí me empujaba a hablar. A romper el silencio. A dejar de ser un fantasma. Esa noche, abrí un cuaderno nuevo. Escribí las primeras líneas: mi esposo me traicionó con mi madre mientras yo luchaba contra el cáncer, y mis hijos lo descubrieron todo. Las palabras salieron como río desbordado. Lloré mientras escribía. Pero era un llanto distinto. No de tristeza, sino de liberación. Desde entonces, escribía todas las noches. Cada recuerdo. Cada herida. Cada palabra que nunca me atreví a decir. Y mientras lo hacía, me iba reencontrando. Con la Lorena de antes. Con la mujer que amaba las flores, que cocinaba con cariño, que soñaba con ver a sus hijos triunfar. Mis hijos seguían mandándome mensajitos secretos. Me contaban que las cosas en casa estaban raras. Que Arturo ya no dormía bien. Que mi madre andaba inquieta. Camila me mandó una foto de un dibujo que hizo en la escuela, una mujer con alas, volando sobre una casa en llamas. Le pregunté qué significaba. Me respondió: eres tú, mamá. Y esa casa ya no te merece. Lloré por horas, porque
Entendí que, aunque todo parecía perdido, ellos seguían conmigo. Aunque estuviéramos separados. Aunque no pudiéramos abrazarnos. Nuestro lazo seguía vivo, y entonces, tomé una decisión: no iba a quedarme en ese cuarto para siempre. No iba a morir en silencio. Iba a recuperar mi voz. Iba a buscar justicia. No venganza, justicia. Iba a contar mi historia, aunque solo una persona la escuchara. Aunque fuera solo para mí, porque resistir también es una forma de amar. No sabía que la vida todavía guardaba espacio para una sorpresa. Después de tantos golpes, después de tanto dolor, una empieza a pensar que ya no hay nada más que perder. Pero estaba equivocada. Porque a veces, justo cuando estás en el fondo, cuando ni siquiera tienes fuerza para pedir ayuda, alguien aparece. Sin avisar. Sin exigir nada. Solo para tenderte la mano. Fue una mañana cualquiera. Yo estaba sentada en la banqueta, afuera de la casa de Tere, en una sillita de plástico, dejando que el solecito me calentara un poco los huesos. Tenía una cobija sobre los hombros porque el frío se me metía hasta el alma. El cabello apenas me empezaba a crecer, delgadito, débil, como el de un recién nacido. Las manos secas, partidas. Los ojos, cansados de tanto llorar. Una camioneta se paró frente a la casa. Bajó una mujer joven, de unos 30 y tantos. Morena, de ojos claros, con una carpeta en la mano. Pensé que era alguien del gobierno o alguna enfermera comunitaria. Se acercó con una sonrisa amable. Me saludó por mi nombre. «Usted es la señora Lorena Chávez», asentí, sin entender nada. Ella se agachó para ponerse a mi altura. Su voz era firme, pero suave. «Soy Valeria. Trabajo en una organización que apoya a mujeres en situación de abandono, violencia y despojo. Alguien nos habló de usted». Me quedé callada. Pensé que era otra broma. Que otra vez me querían humillar. Pero me enseñó una credencial oficial. Me explicó que trabajaban en comunidades por todo el estado, ayudando a mujeres como yo a recuperar su identidad, su seguridad, su dignidad. Sabemos lo que pasó con su casa. Sabemos que su esposo y su madre la despojaron cuando usted estaba enferma. Y queremos ayudarla, si usted nos lo permite. No podía hablar. Se me hizo un nudo en la garganta. Solo logré decir una palabra. ¿Por qué? Valeria me miró directo a los ojos y me respondió: porque ninguna mujer merece ser borrada de su propia historia. Y ahí mismo me solté a llorar. Como Nina chiquita. Ella me abrazó sin soltar la carpeta. Tere salió al oír el alboroto y nos metió a la casa. Nos sentamos en la salita. Me explicaron todo, que podían ayudarme a poner una denuncia, que me darían asesoría legal sin costo, que conocían un albergue seguro y digno donde podía quedarme mientras se resolvía mi situación. Que había otras mujeres que ya habían pasado por cosas similares. Y que nunca es tarde para empezar de nuevo. Platicamos por horas. Por primera vez sentí que alguien me escuchaba de verdad. Que mi voz tenía peso. Que no estaba loca. Que mi historia valía. Valeria me miraba a los ojos todo el tiempo. Sin evitar, sin juzgar. Me dijo que ella también había perdido a su madre por una traición. Que entendía ese vacío. Que me creía, y eso me salvó. Los días siguientes fueron diferentes. Me acompañaron al Ministerio Público. Denuncié todo: el despojo, la presión psicológica, la firma forzada de papeles. Me temblaban las piernas, pero lo hice. Valeria me ayudó a tomar fotos de mis heridas, de los documentos, de todo lo que Arturo me había obligado a firmar. Con cada trámite, con cada paso legal, sentía que recuperaba un pedacito de mí. También me ofrecieron atención psicológica. Al principio dudé. Pensé que no era para mí. Pero luego acepté. Cada sesión era como abrir una herida vieja, pero también como dejar que empezara a sanar. Mi terapeuta me decía: hablar también es curarse. Y yo hablaba. Lloraba. Escribía. Y poco a poco, algo dentro de mí comenzaba a reconstruirse. Mis hijos seguían mandando mensajes. Camila me contaba que Arturo ya ni los veía a la cara. Que mi mamá andaba paranoica, revisando los celulares de todos. Emiliano me pedía paciencia. Me decía que ellos también estaban esperando el momento. Que no me iban a dejar sola. Una noche, recibí una llamada que me rompió por dentro. Era mi tía Dolores, la hermana menor de mi mamá. Teníamos años sin hablar. Pero me dijo algo que nunca pensé escuchar: Lorena, perdóname por no haberte creído antes. Ya supe todo. Esa mujer ya no tiene alma. Yo estoy contigo. Y no eres la única que piensa así. Me temblaron las piernas.
Porque eso significaba que la verdad empezaba a salir, los rumores comenzaron a cambiar. La gente del barrio ya no decía lo mismo. Ahora se murmuraba que Arturo andaba con la mamá de su ex, que algo oscuro había detrás, que Camila ya no le hablaba a la abuela, que Emiliano le contestaba feo al papá. La gente empezaba a abrir los ojos. Tarde, pero los abrían y yo seguía resistiendo. Pero esta vez, no sola, empecé a asistir a un grupo de apoyo con otras mujeres. Escuchaba sus historias. Compartía la mía. Nos mirábamos con respeto, con empatía. No había juicio. Solo comprensión. A veces reíamos. Muchas veces llorábamos. Pero juntas, nos sanábamos. Entre todas. Nos levantábamos. Una tarde, Valeria me preguntó: Lorena, ¿te animarías a contar tu historia en una charla comunitaria? Hay muchas mujeres que necesitan oírte. Me quedé callada. Me dio miedo. Pero luego pensé en Camila. En Emiliano. En todo lo que viví. Y le dije: sí, quiero hacerlo. Ese fue el giro. El punto exacto donde todo empezó a cambiar. La noche más larga empezó a amanecer. El silencio empezó a romperse. Y yo volví a ser Lorena. Volver a ser una misma no pasa de un día para otro. No es como prender un interruptor. Es lento. Duele. Pero cuando una mujer ha tocado el fondo, cualquier paso hacia arriba se siente como un triunfo. Y yo, después de haber sido expulsada de mi propia casa, después de que me quitaran todo, empecé a levantarme. No con gritos. No con venganzas. Con dignidad. Con silencio firme. Con pasos chiquitos. Pero míos. Después de aceptar compartir mi historia en la charla comunitaria, pasé noches enteras escribiendo y reescribiendo lo que iba a decir. Quería que fuera claro, pero sin odio. Quería que la gente me escuchara y que sintiera lo que yo sentí: el abandono, la traición, el dolor, pero también el despertar. Le pedí a Valeria que me ayudara a organizar mis ideas. Me dijo: no tienes que decirlo perfecto, Lore. Solo dilo desde el corazón. El día llegó. Era un viernes. Por la tarde. El centro comunitario estaba lleno de mujeres. Algunas jóvenes. Otras mayores. Todas con ojos cansados, pero atentos. Me dieron el micrófono. Temblaba. No sabía por dónde empezar. Pero entonces vi en primera fila a Camila. Sí, mi hija. Había logrado ir. Me sonrió. Y ahí supe que ya no había marcha atrás. Buenas tardes. Mi nombre es Lorena Chávez, y quiero contarles cómo sobreviví al cáncer. Y a algo todavía más destructivo, la traición de quienes más amaba. Conté todo. Desde el diagnóstico. La indiferencia de Arturo. Las miradas de mi madre. El momento exacto en que los descubrí. La firma forzada. El despojo. La lluvia. La calle. El exilio. Hubo silencio. Algunas lloraban. Otras asentían. Nadie se reía. Nadie me miraba con lástima. Me miraban con respeto. Cuando terminé, hubo aplausos. Pero no eran por lástima. Eran por fuerza. Por verdad. Por coraje. Ese día, algo se rompió para siempre dentro de mí. Pero también algo nuevo nació, después de la charla, varias mujeres se acercaron. Una me dijo que llevaba años callando un abuso familiar. Otra me confesó que su esposo le quitó todo y la amenazó con quitarle a sus hijos. Me abrazaban. Me agradecían. Yo solo lloraba. Porque por primera vez, sentía que mi historia no era en vano. Con el apoyo de la organización, empecé a ayudar a otras mujeres. Iba a hospitales, a albergues, a colonias pobres. Daba talleres. Charlas. Llevaba mi cuaderno con las páginas gastadas, y leía trocitos. A veces les daba hojas en blanco para que escribieran su propio dolor. Les decía: no importa si nadie las escucha ahora. Escriban. Porque eso también es resistir. Volví a ver a Emiliano unas semanas después. Nos encontramos en secreto. Me abrazó tan fuerte que me dolió el pecho. Me dijo: mamá, me haces falta. Le respondí: tú también, hijo. Pero ya falta menos. Camila me escribía cartas. Dibujos. Me decía que ya no le hablaba a su abuela. Que Arturo estaba cada vez más ausente. Que se quedaba horas encerrado. Y yo, aunque con dolor, sentía que el universo se acomodaba. Que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra salida. Volví a la iglesia. No a pedir nada. Solo a agradecer. Me senté en la última banca. Miré las velas encendidas. Y susurré: gracias por no dejarme caer. Ya no lloraba con desesperación. Lloraba con gratitud.
Por Tere. Por Valeria. Por cada mujer que me escuchó. Por mis hijos. Por mi propia alma, recibí una carta certificada. El juez había admitido la demanda. Arturo y mi madre tendrían que comparecer. Se abrió un proceso formal. No buscaba venganza. Solo verdad. Solo que el mundo supiera lo que me hicieron. Solo que mis hijos tuvieran claro que su madre no se rindió. Me preguntaron si quería volver a mi casa. Dije que no. Porque esa ya no era mi casa. Porque yo era mi propio hogar. Porque cada paso nuevo que daba, lo hacía desde mí, no desde el miedo. Conseguí un espacio pequeño, alquilado, limpio. Con una planta en la ventana y una cobijita color mostaza que me hacía sentir abrazada. Tere me ayudó a pintarlo. Valeria me llevó una cafetera usada. Camila me regaló una libreta nueva. Emiliano me dejó un dibujo pegado en la pared que decía, aquí vive una mujer valiente. Empecé a dormir tranquila. A cocinar de nuevo. A tomar café mirando el cielo. A cantar bajito. A poner música vieja. A oler el perfume del jabón. A leer los salmos con calma. A escribir sin rabia. A volver a ser yo, ya no era la misma Lorena. Aquella mujer sumisa, temerosa, dependiente. No. Ahora era una mujer con cicatrices, pero firme. Una mujer que abrazaba su historia, aunque doliera. Una mujer que no se dejó morir, y aunque aún faltaba mucho, ya no tenía miedo, porque ahora sí, sabía quién era. No todo acto de justicia necesita un juez, ni todo castigo necesita una sentencia. A veces, la verdadera justicia llega en silencio, cuando el tiempo pone a cada quien en su lugar. Y eso fue lo que pasó conmigo. No fue una venganza. No fue un escándalo. Fue un regreso. Fue una mirada firme. Fue el momento exacto en que me levanté frente a quienes pensaron que me habían enterrado. El día de la audiencia llegó. Me citaron a las 10 de la mañana en el juzgado familiar. Fui acompañada de Valeria, de mi abogada y de Tere. Me puse mi mejor ropa, una blusa blanca que me regaló Camila, un pantalón negro que me ajustaron con cariño en el centro de apoyo, y un rebozo color vino que me cubría los hombros. Me maquillé con discreción. Y antes de salir, me miré al espejo. Hoy no vas a temblar, me dije. Hoy te van a escuchar. Cuando llegamos, Arturo ya estaba ahí. Vestía formal, pero no podía ocultar su incomodidad. Estaba nervioso. Se notaba. Evitaba mirarme. Junto a él, mi madre, Guadalupe, con su misma cara de siempre. La misma que usaba cuando me regañaba de niña. Pero esta vez, esa cara no tenía fuerza. Entramos a la sala. El juez era un hombre serio, con voz firme. Nos pidió respeto. Orden. Silencio. Me dieron la palabra primero. Y ahí, con la voz clara, sin temblor, conté mi historia. Desde el diagnóstico. Desde el abandono. Desde las noches de fiebre sola. Desde la traición en mi propia cama. Desde el papel que me obligaron a firmar. Desde la lluvia que me cayó cuando me cerraron la puerta. Desde los insultos. Desde el silencio, no lloré. No, grité. No acusé con rabia. Hablé con dignidad. Me quitaron mi casa, dije, pero no mi alma. Me robaron la paz, pero no la esperanza. Me trataron como si fuera basura. Pero estoy viva. Y mi historia no la pueden borrar. Arturo se removía en su silla. Mi madre fruncía los labios. El abogado de ellos intentó defenderlos. Dijo que yo exageraba. Que todo era malentendido. Que ellos solo intentaban cuidarme. Pero ya nadie les creía, la sala entera me escuchaba. Y en ese momento supe que ya no era invisible. El juez tomó nota. Ordenó medidas cautelares. Se abrió una investigación formal por falsificación de documentos. Y, aunque el proceso sería largo, la verdad ya tenía voz legal. Y esa voz era la mía, pero la justicia emocional no llegó en esa sala. Llegó unas semanas después. Recibí una invitación del DIF para dar una charla en una escuela preparatoria. Fui con Camila. Hablé frente a decenas de adolescentes. Les hablé sobre el valor de la voz, sobre los silencios que matan, sobre cómo sobrevivía mi familia. Y al final, una joven se acercó, me abrazó y me dijo, gracias. Mi mamá está viviendo algo parecido. Hoy entendí que si se puede salir, esa frase valió más que cualquier sentencia. Una mañana, estaba saliendo del mercado cuando vi a Guadalupe. Caminaba sola, con su bolso colgado, la mirada baja. Nos cruzamos. Me vio. Bajó la cabeza. Quiso seguir. Pero yo me paré frente a ella. No vengo a pelear, le dije.
Solo quiero que sepas que ya no me duele lo que me hiciste. Porque lo que tú hiciste, me hizo más fuerte. Ella no respondió. Se quedó en silencio. Me observó como si no me reconociera. Como si la mujer que tenía frente a ella no fuera la misma a la que humilló. Y tenía razón. Ya no lo era, esa fue mi victoria. No verla caer. No verla sufrir. Sino verla apagada. Mientras yo brillaba, aunque fuera con luz propia, Arturo intentó acercarse semanas después. Mi Basco por Reads. Me mandó un mensaje diciendo que estaba dispuesto a hablar, que las cosas se salieron de control. Lo bloqueé. No con rabia, sino con firmeza. Porque cuando uno sana, aprende a cerrar puertas sin ruido. Camila y Emiliano venían a visitarme cada semana. Hacíamos comida juntos. Poníamos música. Ellos me contaban sus planes. Yo los escuchaba con el alma. Porque, aunque me arrancaron todo, no lograron arrancarme. Lo más importante, el amor de mis hijos. Empecé a escribir un libro. Tere me ayuda con las correcciones. Valeria me consiguió una beca para publicarlo con una editorial local. El título, La que volvió a levantarse. Porque eso soy. Una mujer que fue derrumbada. Pero que volvió. Más fuerte. Más clara. Más viva. Mi madre sigue sola. Arturo también. La gente ya no les cree. Ya no los aplaude. Ya no los respeta. Porque la verdad no necesita gritar. Solo necesita tiempo, y yo sigo caminando. Día a día. Con cicatrices, sí. Pero sin miedo, porque la justicia no siempre es castigar a quien te hizo daño, a veces, es simplemente seguir adelante sin ellos. Reconstruirse no es volver a ser la misma. No es coser los pedazos como si nada hubiera pasado. Es más bien aprender a vivir con las grietas, con los espacios vacíos, con las partes rotas, pero desde otro lugar. Con conciencia. Con dignidad. Con la certeza de que si una pudo levantarse de algo así, ya nada la puede volver a tumbar. Después de todo lo que pasé, el cáncer, la traición, la calle, el juicio, los chismes, llegó el momento en que ya no tenía que sobrevivir. Ahora me tocaba vivir. Y ese fue mi nuevo reto. Mi pequeño departamento, el que alquilé con ayuda del programa, se volvió mi refugio. No era grande, ni bonito, pero era mío. Lo decoré con detalles que me hacían sonreír, una repisita de madera donde coloqué fotos de Camila y Emiliano, una cortina color durazno que me regaló Tere, una vela aromática que me obsequió Valeria, y un cuadro de la Virgen de Guadalupe que me acompañó desde niña. Me levantaba temprano. Ponía agua. Para café. Me sentaba junto a la ventana y respiraba. Sin miedo. Sin culpas. Sin esperar que alguien gritara mi nombre con enojo. Y eso, era libertad. Las noches ya no me dolían. Dormía con paz. A veces soñaba con mi pasado. Otras veces, con mi futuro. Pero ya no despertaba llorando. Despertaba en calma. Mi cuerpo seguía débil, a veces me costaba caminar largas distancias, pero mi alma estaba fuerte. Camila venía cada domingo. A veces traía pan dulce, a veces flores silvestres. Me abrazaba sin decir mucho. Nos sentábamos a ver películas viejitas o a mirar álbumes de fotos. Una tarde me dijo, mamá, ya no te pareces a la de antes, ahora te ves más tú, y tenía razón. Ya no era la mujer que aguantaba todo en silencio. Ahora hablaba. Ahora decidía. Ahora sabía decir no. Emiliano también me visitaba. Se estaba preparando para entrar a la universidad. Me enseñaba sus tareas. Me leía sus escritos. Me pedía opinión. Una vez me dijo, mamá, todo lo que nos hiciste creer, lo hiciste con amor. Y eso, ni el peor de los hombres ni la peor de las mujeres nos lo pudo quitar. Lloré. Pero ya no con tristeza. Con gratitud. Con Valeria seguíamos en contacto. Me invitaba a actividades, a foros, a círculos de mujeres. Me convertí en testimonio vivo. Mi historia ya no era una herida abierta. Era una voz. Una herramienta. Una puerta que otras podían abrir. Una mañana recibí una llamada. Era de una mujer del barrio donde viví tantos años. Me dijo, Lorena, yo también fui traicionada. No por mi esposo, por mi hija. Y me sentí tan sola como tú. Pero al escucharte, entendí que también tengo derecho a seguir adelante y así entendí que todo, absolutamente todo, había valido la pena. Mi madre no volvió a buscarme. La última vez que la vi fue aquella vez en la calle. No lugar de odio. Tampoco compasión. Simplemente la solté. Porque hay vínculos que nacen de la sangre, pero se rompen con las decisiones.
Y el día que ella eligió a mi esposo en vez de a su hija, dejó de ser mi madre. No por rencor. Por respeto a mí misma, Arturo, también se esfumó. Supe que se fue del barrio. Que nadie lo veía. Que vivía encerrado. Supe que no tenía trabajo estable. Que se fue quedando solo. No me alegré. Pero tampoco me dolió. Porque el que siembra tormentas cosecha su propia soledad. Yo, en cambio, cultivaba otra cosa. Tranquilidad. Pequeños placeres. Caminadas al atardecer. Pláticas con mujeres fuertes. Risas compartidas. Frases escritas en mi cuaderno. Hoy volví a mirar el cielo sin miedo. Hoy cociné para mí y me supo delicioso. Hoy nadie me gritó. Y eso vale más que el silencio. Un día, Tere me abrazó fuerte y me dijo: amiga, no sabes cuánto te admiro. Yo le respondí: y tú no sabes cuánto me salvaste. ¿Por qué? Sí. A veces, el amor que salva no viene de quienes nos trajeron al mundo. Viene de amigas. De desconocidas. De hijas que eligen quedarse. De mujeres que se encuentran en medio del dolor. Había empezado a escribir un segundo libro. Ya no sobre la tragedia. Ahora sobre el proceso de sanar. Sobre lo invisible. Sobre lo cotidiano. Lo llamé: resistir también es amar. Y lo era. Amar no siempre es besos y caricias. A veces amar es quedarse. Es cocinar aunque estés triste. Es seguir caminando cuando te tiemblan las piernas. Es levantar a otras mientras te sigues remendando. Una noche me acosté en mi camita, con el ventilador girando suave, y me dije en voz bajita: Lorena, lo lograste. No había lujos. No había aplausos. No había venganza. Solo paz. Solo silencio bonito. Solo yo, conmigo, y eso, después de todo, era más que suficiente. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero eso no es del todo cierto. El tiempo solo pasa. Es uno quien decide qué hacer con él. Algunos lo usan para olvidar. Otros, para vengarse. Yo decidí usarlo para recordar con dignidad, no con dolor. Hoy, mientras escribo estas líneas sentada frente a la ventana de mi pequeño hogar, con una taza de café en la mano y el sonido lejano de los niños jugando en la calle, me doy cuenta de todo lo que he caminado. Y aunque mis huesos duelan más que antes, aunque mis manos estén más arrugadas y mi voz un poco más baja, nunca he estado tan viva. A veces me siento como una sobreviviente de guerra. Pero no una guerra con bombas o armas, sino una guerra emocional, íntima, silenciosa. Sobreviví al cáncer. Sobreviví a la traición de sangre. Sobreviví a la calle. Sobreviví a ser llamada loca, exagerada, mentirosa. Y aquí estoy. No para contar una tragedia, sino para sembrar memoria. Porque si algo he aprendido en todo este camino, es que olvidar nos condena a repetir. No quiero que mis nietos crezcan pensando que una mujer tiene que aguantar todo para ser buena madre. No quiero que mis nietas crean que el amor viene con golpes, gritos o engaños. No quiero que nadie más calle lo que quema por dentro solo por miedo al que dirán. Por eso, decidí hablar, escribir, grabar mi voz, dejar constancia. Que si algún día yo ya no estoy, haya registro de que aquí vivió una mujer que lo perdió todo, y volvió a construirse. Camila me dijo hace poco: mamá, tú no solo nos salvaste a nosotros. Te salvaste a ti. Y eso nos enseñó más que cualquier sermón, y yo entendí que ese era mi legado. No es el dinero. No son las casas. No son los títulos. Es la fuerza que dejamos sembrada en quienes nos rodean. Es el valor con el que contamos nuestras verdades. Es no permitir que el silencio cubra lo que merece justicia. Me escribieron desde otras ciudades. Mujeres que escucharon mi testimonio por redes, por el grupo de apoyo, por el libro. Mujeres que me dijeron: yo también pasé por eso, pero nunca lo dije. Mujeres que encontraron en mi historia una puerta, un espejo, una grieta por donde se coló un rayito de esperanza, y si eso no es dejar huella, entonces ¿qué es? Muchas noches me siento con mi cuaderno viejo, el primero donde escribí mi historia. Acaricio sus páginas manchadas por el tiempo y las lágrimas. Y me digo: no fue en vano. Todo el dolor tuvo sentido, no justifico lo que me hicieron. Nunca. En I Arturo, en I mi madre. Ellos tomaron decisiones que los marcarán para siempre. Pero yo tomé una distinta. No cargar con sus miserias. No repetir su maldad. No usar mi historia para hacer daño, sino para iluminar a quien venga detrás. Una vez soñé con mi abuela. Ella me crió cuando mi mamá se iba por días. En el sueño, me peinaba el cabello y me decía: tu voz vale, mija. Nunca dejes que nadie la apague. Mi despert lorando.
pero con el corazón en calma. Porque su voz, ahora vive en la mía. Este país está lleno de mujeres como yo. Mujeres que cocinan con lágrimas en los ojos. Que limpian casas que no son suyas. Que crían hijos de otros. Que cargan con silencios heredados. Que esconden los moratones bajo la manga larga. Mujeres que no han tenido con quién hablar. A ellas va este capítulo. A ellas les digo, no están solas, y si tú que me lees o me escuchas eres una de esas, quiero que sepas esto, tienes derecho a decir que no. Tienes derecho a salir. Tienes derecho a sanar. Tienes derecho a vivir sin miedo, y si nadie te lo dijo antes, yo te lo digo hoy, porque eso también es mi legado, romper el ciclo, ya no vivo para complacer a nadie. Ya no guardo apariencias. Ya no me avergüenzo de mi historia. La cargo como una medalla. Como una herida que cerró, pero que me recuerda que no me quebré, y si algo me pasa mañana, me iré tranquila. Porque mi verdad ya camina por el mundo. Porque mis hijos ya no dudan de quién soy. Porque sé que en algún rincón, una mujer me escuchó, y decidió no callarse más, ese es mi consuelo. Ese es mi legado. Si llegaste hasta aquí, si decidiste quedarte conmigo hasta el último suspiro de esta historia, te abrazo, desde lo más profundo de mi alma. Porque no estás sola. Porque, aunque no nos hayamos visto jamás, nuestras heridas se reconocen. Y entre mujeres rotas, podemos ayudarnos a renacer. Me llamo Lorena Chávez. Fui esposa, fui madre, fui hija. Pero por un tiempo, dejé de ser yo misma. Me borraron. Me pisotearon. Me arrancaron la voz y me obligaron a callar. Me quitaron el techo, el apellido, el derecho de mirar al espejo sin sentir asco. Me llamaron exagerada, loca, enferma. Me abandonaron cuando más necesitaba amor. Me traicionaron justo cuando pensé que moriría, y aún así, Dios me sostuvo. Sí, me traicionó mi esposo. Pero eso no fue lo paie. Lo más devastador fue ver a mi madre, arrebatarme lo poco que me quedaba. Aquella que me enseñó a caminar, a trenzar el cabello, a temer a Dios, fue quien me empujó al abismo con su silencio cruel y su sonrisa falsa. Y sin embargo, aquí estoy. Respirando. Viviendo. Hubo noches en las que pedí no despertar. Otras. En las que el llanto era tan profundo que me ardían los ojos. El cáncer me había debilitado el cuerpo, pero la traición me había pulverizado el alma. Cada amanecer me parecía un castigo. Cada palabra de consuelo me sonaba hueca. Pero en medio de esa oscuridad, Dios envió personas. Señales. Luz, una mujer con una carpeta. Una amiga que me ofreció su casa. Un dibujo de mi hija. Un mensaje. De mi hijo. Una terapeuta que me escuchó sin juicio. Una desconocida que me abrazó sin hacer preguntas. Y poco a poco, como una flor en tierra seca, empecé a florecer. Entendí que resistir no era fraqueza. Que llorar no era señal de derrota. Que levantar la voz no era falta de respeto. Era sobrevivencia. Era justicia. Era devolverme a mí misma lo que me habían robado, mi dignidad. Hoy, mi cabello volvió a crecer. Mi cuerpo sigue débil, pero se mueve. Mis manos tiemblan a veces, pero escriben. Y mi corazón tiene grietas, sí, pero late. Late fuerte. Late con esperanza. No busco venganza. No deseo mal. Lo que busqué, lo que anhelé con todo mi ser, fue justicia. Y. La justicia no siempre llega en los tribunales. A veces, llega cuando te miras al espejo y por fin reconoces a la mujer que ves ahí. Cuando logras dormir sin miedo. Cuando puedes contar tu historia sin romperte en mil pedazos. Mis hijos, ellos son mi orgullo. Camila ahora dibuja ángeles que tienen mi cara. Emiliano me llama todos los días. A veces solo para decirme, te quiero, mamá. Ellos también fueron víctimas. Ellos también sanan. Y verlos fuertes me da fuerzas. Ahora doy charlas. Comparto mi historia. A veces en iglesias, a veces en centros comunitarios, a veces en grupos pequeños. Me tiemblan las piernas cada vez, pero lo hago. Porque si una sola mujer me escucha y se siente menos sola, entonces todo el dolor valió la pena. Y si tú estás ahí, detrás de esta pantalla, detrás de este vídeo, detrás de este texto, y te sientes vacía, rota, invisible, te digo con toda mi alma, no te rindas. No fuiste hecha para vivir con miedo. No naciste para aguantar abusos. No eres lo que otros te hicieron. Tu historia importa. Tu voz importa. Tú importas, si te traicionaron, si te abandonaron, si te hicieron sentir que no vales nada. Escucha esto. Tu vida no termina aquí. Yo estuve en el fondo. Y desde ahí, empecé a escalar.
con las uñas, con los dientes, con el alma. Pero subí. Y tú también puedes. Con ayuda, con fe, con tu verdad. Si alguien te dijo que exageras, cállalos con tu fuerza. Si alguien te pidió que te calles, grita tu verdad con dignidad. Si alguien te abandonó, rodéate de quienes sí se quedan. Y si nadie te abrazó, abrázate tú misma. Como yo lo hice, porque el mayor acto de amor es no traicionarte a ti misma. Gracias por escucharme. Gracias por no darme la espalda. Gracias por permitirme cerrar esta historia no con un punto final, sino con una puerta abierta, una puerta para todas las que vienen detrás. Para las Louranes del mundo. Para las mujeres que hoy están en el suelo. Que sientan que no están solas. Que aún hay salida. Que aún hay vida. Paloma blanca de la paz con amor, con cicatrices, pero de pie. Donna Lorena Chávez.